en Santa Rosa, en La Pampa, en la provincia de La Pampa, la fábrica Alpargatas cerró y echó a todos sus empleados. O al revés, si querés. Echó a todos sus empleados y cerró, porque lo más importante son los trabajadores. La empresa presentó un procedimiento de crisis y nosotros estamos en contacto telefónico con Nerio Medina, el secretario general del gremio de los textiles allí en Santa Rosa. Y creo que también trabajador de la misma fábrica, creo, Nerio, ¿no? Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Marcel, te saludamos desde acá, desde Neuquén. Buen día, Carlos. Un gusto. ¿Vos trabajabas ahí también? Sí, yo pertenecía a la planta también. Bueno, el día lunes, más precisamente el día miércoles de la semana pasada, Alpargata hizo una presentación de procedimiento preventivo de crisis y a partir de ahí decidió cerrar las plantas de Calzados Catamarca y la planta Alpargatas en Santa Rosa, además de otras medidas con todas las plantas con reducción de personal. ¿Qué producían en la de La Pampa? Aquí se producía calzado, más precisamente topas. Viste que cuando recién arrancó el gobierno de Macri, una de las primeras industrias que empezó a soportar el peso de las políticas de apertura de importaciones fue justamente la del calzado, ¿no? Y en aquel entonces se advertía del peligro de abrir las importaciones. Y de todo el sector textil. Claro, era de las primeras noticias que había y una de las primeras alarmas industriales era justamente la desprotección de la industria textil frente a la apertura de importaciones. Es tremendo hablar de esto ahora, ¿no? Sí, y si te hago un poquito brevemente de historia del último tiempo, en el 2015, cuando asume el presidente Macri, la empresa contaba con 420 trabajadores y proyectaba un muy buen año para el 2016. En el 2016 fueron bajados todos los 63 contratados y de ahí en más con retiro voluntarios y este año con despidos masivos fue llevando al cierre total de la planta el día lunes. Entonces a mí me preguntaban el otro día que me decían que esto venía de larga data. No, si larga data es del 2016, realmente empezó todo en el 2016 y a principios del 2016. Donde afectado por las importaciones, afectado por la devaluación, afectado por la falta de consumo, porque hoy la gente piensa en comer o comprarse un par de calzado o una indumentaria. Entonces todo eso nos llevó a que el sector esté prácticamente en este momento devastado. Desde la Asociación Obrera Textil se ha denunciado que en los últimos 7 meses se han perdido casi 10.000 puestos de trabajo. Entonces, y siguen con las importaciones indiscriminadas y todo esto, más que todo para Santa Rosa. Para Santa Rosa causó un impacto tremendo porque esta fábrica llegó allá entre el 91 y 95 a albergar 1.300 trabajadores. Después del 2000 habrían quedado 600 y de ahí llegó un momento que se bajó hasta 300 trabajadores, pero de ahí en más había un repunte lento pero progresivo y tenían muy buenas expectativas, tal es así que en el 2015 habían adquirido una máquina que se llama la DESMA 4, que se hace el producto terminado de calzado inyectado, y una inversión muy importante para la planta Santa Rosa con tecnología de punta. Entonces eso nos llevó a decir claramente que el responsable de todo lo que ha pasado y de las fábricas que se están cerrando, el responsable es el gobierno. Estos son capitales brasileros, ellos dicen que no es viable invertir en la Argentina, trabajar en la Argentina y de a poco se van llevando todo, porque los empresarios son así, donde es más rentable allá van. Vos sabés, Nerio, que la historia es muy caprichosa, ¿viste? Sí. Fantásticamente caprichosa, te quiero decir. Porque nos entrega lecciones muchas veces que
que tienen mucho poder simbólico. Y esta es una de esas historias, justamente ahora, justamente en este momento, porque estamos charlando con Nerio Medina, que es el secretario general de los trabajadores textiles en La Pampa, a propósito de la noticia del cierre de Alpargatas. La fábrica Alpargatas está directamente relacionada con la historia del movimiento obrero en la Argentina. Sí. Con la historia del movimiento obrero. O sea, la fábrica Alpargatas es del 1880, cuando recién llegaban los primeros migrantes europeos, artesanos, laborales de las manualidades y las artesanías. Con aquella primera oleada migratoria llegan los anarquistas, llegan los socialistas, llegan los obreros. Ahí nace Alpargatas. ¿Entendés? Sí, creo que hace 137 años, algo así, no tengo, pero más de 130 seguro. Es tremendo que justamente una fábrica de esta naturaleza, tan arraigada a la historia de los trabajadores en la Argentina, sea la que esté cerrando sus puertas en este momento en nuestro país, ¿no? Sí, aquí en Santa Rosa dio un impacto tremendo porque hace 34 años que estaba y el símbolo, el ícono de la industria fabril en Santa Rosa. Trabajó muchísima gente. Acá no hay un santarroceño, siendo que es una ciudad chica de 120.000 habitantes, no hay un santarroceño que no haya tenido un primo, un hermano, un amigo, un conocido de un conocido que haya estado acá en la planta esta. Entonces por eso el impacto es fuertísimo, que no vamos a tener más alpargatas. Hay un título que decía Santa Rosa sin alpargatas. Realmente y que nadie pudo hacer nada, si bien nosotros desde el gremio peleamos, hablamos con el gobierno provincial, nacional, con todos, por ahí hasta nos llenaron de promesas que no se cumplieron y bueno, realmente es muy lamentable, es muy lamentable lo que está pasando en el sector. Muy lamentable lo que está pasando en el país, donde la cadena de consumo está rota, donde la devaluación es tremenda y donde, si bien hoy el compañero se va a ir con la indemnización del 100%, con una moneda totalmente devaluada. Para que tenga una idea, te cuento que muchas personas de las que fueron despedidas de 30 años de antigüedad, en mi caso, y en otros casos, criamos nuestros hijos trabajando en esa planta, progresamos trabajando en esa planta, muchos se enamoraron en esa planta porque eran jovencitos de 21, 22 años en aquel tiempo, se casaron trabajando en esa planta, tuvieron hijos y hasta son abuelos hoy. Entonces son personas que se retiran, que entraron con 21 años y hoy se retiran con 51, 52 años, donde el mercado laboral para ellos está cerrado. Porque si un pibe de 24 o 25 años hoy no consigue trabajo en la Argentina, imagínate qué puede ser para aquellas personas que se fueron hoy, que son de 45, 48, 50, 55 años, 60 en mi caso. Realmente es muy triste. Sí, claro. Sí. El gobierno provincial está a cargo del gobernador Berna, es opositor al gobierno nacional, ha tenido declaraciones muy fuertes, anticipó un poco la situación de la fábrica en algunas declaraciones, advirtió al gobierno nacional, pero la política general económica del gobierno nacional no ha cambiado y eso ha sido un certificado de defunción para la fábrica. ¿En qué situación? Te iba a preguntar. Escucho la pregunta. ¿En qué situación está la provincia de La Pampa? ¿Cómo la observás? ¿Qué es lo que ves en la capital y en el resto de las localidades de la provincia? Bueno, acá la provincia de La Pampa ha sido una provincia bien administrada desde hace muchos años y tiene déficit, no tiene déficit fiscal. Y también se han puesto a disposición nuestra y están tratando de ayudarnos, de formar cooperativas o pequeñas pymes en estos tiempos.
pero también el gobierno nacional no le da ningún apoyo a la provincia. El gobernador Berna es uno de los más fuertes opositores al gobierno actual. Y también tenemos que decir que hasta hay rutas nacionales. Tuvimos una ruta inundada totalmente que era nacional, y Nación no se hizo cargo, y la provincia ¿La 5? hizo los alteos, la ruta 35. Ah, la 35. Sí, la ruta 35 es la que va a Bahía Blanca. Sí. Entonces, y cuando, lo que quería decir, cuando la crisis se nota en Santa Rosa, cuando se nota acá, porque acá no tenemos villas miserias, no tenemos, sí hay gente muy humilde, hay barrios humildes, pero cuando se nota acá la inseguridad, cuando se nota el desempleo, cuando se nota que crecen los comedores, cuando es como un termómetro Santa Rosa. Santa Rosa es muy especial, es el paso obligado que va a todas otras partes, porque estamos en el centro de la provincia, en el centro del país. Cuando se nota la crisis acá es el termómetro, que en otras partes está muy mal y mucho más difícil la situación de lo que la pasamos nosotros. Claro. Ya lo vivimos allá por los años 2000, 2001, que cuando se empezó a notar acá, en Buenos Aires ya se estaban matando. Ojalá que nunca suceda eso, ojalá que el gobierno pueda terminar su mandato de la mejor manera. No, y aparte, como la otra dificultad que veo, pensando ahora en voz alta, ayúdame para pensarlo, porque supongo yo que los más de 100 y pico ahora y 400 en total trabajadores y trabajadoras que fueron quedando en la calle, tienen una dificultad, que es que mucho de la producción de alpargatas no se vendía en Santa Rosa, porque, como bien describís, la población no es tan grande como para ser alimentada por una fábrica de esta naturaleza. Mucho de lo que se distribuía en el resto del país, y si se podía se exportaba. Entonces, sí, exactamente, si vos armás pequeños emprendimientos textiles en La Pampa, tampoco vas a poder vivir del mercado interno de La Pampa, ¿no? Exactamente, no. Es una provincia muy chica. Claro. Es una provincia con dos ciudades más o menos importantes, que es Santa Rosa con 130.000 habitantes tendrá, y General Pico, que es la segunda ciudad con 70.000, 80.000 habitantes. Claro. Y después son todos pueblos de 7, 8.000 habitantes, 11. Entonces es muy dificultoso. También en eso hemos pensado, que hoy las pymes están todas en la lona. Claro. No reciben ayuda. Acá estamos en un gobierno. Todo lo que digo del gobierno lo digo más allá de la ideología política que uno puede tener. No estoy acá defendiendo una ideología. Yo defiendo a los trabajadores. La única realidad, la única verdad es la realidad, y la realidad que estamos viviendo es esta. Es pérdida de puestos de trabajo en todos los rubros, y el más castigado es el nuestro, y con sueldos más bajos. Sí. Nerio, muchas gracias por habernos atendido. Yo conozco mucho, te cuento algo más personal, yo soy de Saliqueló, así que tengo de acá de cerquita. Sí, tengo amplia cantidad de parientas y parientes ahí en Santa Rosa. Sí. Tengo una lista larga de gente a la que paso a ver cada vez que ando por ahí. Bueno. Así que me une siempre una cuestión más afectiva también, ¿no? Conozco el lugar y conozco bastante lo que estás pasando y el momento en el que están. Y una ciudad muy particular, como vos describías, porque, bueno, conocés que acá en Neuquén hay mucha movilización de los trabajadores, hay un ejercicio, más de resistencia mucho más grande. He estado en Neuquén, y Neuquén ha crecido enormemente. Yo fui después de 15 años a Neuquén, y me quedé asombrado de lo que ha crecido la ciudad. Sí. Es muy raro este escenario para La Pampa, eso quería llegar, ¿no? Están viviendo ustedes una situación de altísima irregularidad y muy novedosa para sus propias vidas. Claro. Así que bueno, mucha fortaleza, Nerio, y nuestra más amplia solidaridad. Ojalá se pueda recomponer un poco esta aguda situación. Ojalá, y muchísimas gracias por el espacio, y le mando un saludo a cada uno de ustedes,
Y muchas gracias por las palabras. Un abrazo grande, hasta luego. Otro. Hasta luego. Hemos charlado con Nerio Medina, secretario general de la fábrica Alpargatas en La Pampa, el secretario general del gremio de los trabajadores textiles. Él trabajaba también, era empleado de la fábrica Alpargatas.